Bienvenidos a nuestro canal Crímenes y Engaños, donde cada historia revela el lado más oscuro del amor y la obsesión. ¿Qué pasaría si la pasión cruzara la delgada línea entre el deseo y la locura? En el corazón de Buenos Aires, una mansión de ensueño oculta secretos más oscuros que la noche. Cuando la pasión se vuelve obsesión, el amor deja de ser un refugio y se convierte en una trampa mortal. ¿Hasta dónde puede llegar alguien cuando el deseo se convierte en desesperación? Prepárate para una historia que te hará dudar de todo lo que creías saber sobre el amor y el peligro que esconde. ¿Comencemos? Era una tarde gris, de esas que envuelven la ciudad en un manto de melancolía. Los árboles de la vieja mansión de la torre se mecían suavemente con el viento, haciendo crujir sus ramas como si susurraran un oscuro secreto. La mansión, ubicada en uno de los barrios más lujosos de Buenos Aires, siempre había sido un símbolo de riqueza, elegancia y poder. Pero dentro de sus muros, los ecos de un trágico destino comenzaban a resonar con cada vez más fuerza. Marina de la Torre, una viuda de 42 años, llevaba una vida de lujo desde la muerte de su esposo, Eduardo, un empresario multimillonario cuyo fallecimiento en un accidente de tráfico seguía siendo un misterio sin resolver. Desde entonces, Marina había quedado marcada por el dolor, y su mansión se había convertido en una prisión de recuerdos. A pesar del paso de los años, su belleza seguía siendo su mayor tesoro. Sus ojos, de un verde penetrante, ocultaban una tristeza indescriptible, mientras que su rostro mostraba la huella imborrable de las penas que jamás pudo borrar. Aunque la vida le había arrebatado a su marido, aún conservaba una fortuna impresionante y una herencia que, en apariencia, la mantenía en una posición privilegiada dentro de la sociedad. Pero, en realidad, su solitaria existencia no era más que una farsa, llena de vacíos emocionales y secretos por descubrir. Pero no siempre fue así todo. A su servicio estaba Silvio, un hombre de 30 años, humilde pero con un espíritu ardiente que ocultaba en su interior. Con una simple sonrisa y unas manos fuertes, se encargaba del cuidado del jardín mientras su corazón se desmoronaba con cada paso que daba hacia la mansión. Cuando Silvio Martínez llegó a la mansión de la Torre hace 6 años, lo hizo con la humildad de quien ha pasado toda su vida en los márgenes. Desde niño había trabajado como jardinero, aprendiendo a cuidar los terrenos con precisión y amor. La mansión de Marina de la Torre, con sus inmensos jardines de bugambilias y jacarandás, parecía ser el paraíso al que siempre había aspirado. Era un lugar de belleza y tranquilidad que lo atraía casi tanto como la mujer que lo habitaba. Desde el primer día que vio a Marina, supo que ella no era como las otras mujeres que había conocido. Para él, era la perfección inalcanzable. Marina, con su imponente elegancia y tristeza latente, se convirtió en el centro de su universo. Con cada encuentro casual, con cada palabra amable que le dirigía, Silvio se sumía más en un mundo donde ella era su destino. Pero no estaba solo. En la misma casa vivía Eduardo, el esposo de Marina, un hombre de aspecto imponente y carismático que encarnaba todo lo que Silvio jamás sería: poderoso, confiado y, sobre todo, el dueño del amor de Marina. Silvio observaba a Eduardo con una mezcla de admiración y odio profundo. Lo veía tomar a Marina de la mano, reír a su lado, tocarla con una confianza que lo carcomía por dentro. Eduardo era feliz con Marina, pero lo que dolía aún más era ver que Marina también lo era con él. Esa realidad era una daga constante clavada en su pecho. Cada día, mientras podaba los arbustos o regaba las flores, Silvio lo veía a través de los ventanales de la mansión. Fingía estar absorto en su trabajo, pero no era más que un espía atormentado por los gestos cotidianos de afecto entre Marina y Eduardo. Por las noches, cuando se retiraba a su humilde habitación en una pequeña caseta al lado del invernadero, los pensamientos sobre Marina se volvían insoportables. Cerraba los ojos e imaginaba que ella lo miraba a él, no a Eduardo. En su mente, creaba un mundo alternativo donde ella le pertenecía, donde sus manos no sostenían las de su esposo,
sino las suyas. Su amor no correspondido empezó a transformarse en algo más, una obsesión peligrosa y sofocante. Silvio comenzó a imaginar un mundo en el que Eduardo no existiera. En su mente distorsionada por la obsesión, Eduardo no era solo el esposo de Marina, sino el obstáculo definitivo que se interponía entre ellos. Si quería estar con Marina, no solo debía deshacerse de su esposo, sino también hacerlo de una manera que no levantara sospechas. Un accidente, pensó, sería lo ideal. Primero, empezó a estudiarlo con más detenimiento, qué hacía, a dónde iba, cómo se movía. Eduardo solía conducir un elegante sedán negro que cuidaba como un trofeo. Cada mañana lo sacaba del garaje y cada tarde regresaba a la mansión con una sonrisa en los labios. Silvio notaba todo. Supo cuando Eduardo revisaba el aceite, cuando lavaba el auto e incluso cuánto dependía de los frenos al bajar las empinadas colinas. Silvio comenzó a poner en práctica un plan para que Eduardo desapareciera sin que nadie sospechara de él. Una tarde, ofreció ayudar con el mantenimiento del vehículo. Eduardo, confiado en la humildad y profesionalismo del jardinero, aceptó sin sospechar nada. Mientras Eduardo se distraía en la mansión, Silvio abrió el capó del auto con calma. Fingió revisar los niveles de aceite, pero sus manos trabajaban rápidamente en algo más. Cortó un pequeño pero vital cable del sistema de frenos. Luego, volvió a montarlo de manera superficial para que resistiera al principio, pero fallara en cualquier descenso pronunciado. Esa noche, mientras Silvio se retiraba a su caseta, su corazón latía con fuerza. Los días siguientes se convirtieron en una espera agónica. Cada vez que Eduardo salía de la casa, Silvio sentía una mezcla de euforia y ansiedad. ¿Sucedería hoy? ¿Estaría su plan funcionando? El destino respondió semanas después, cuando Eduardo se dirigía a una reunión de negocios en el centro de Buenos Aires. Durante el trayecto, el auto falló justo en una peligrosa curva de la autopista, conocida como la muerte entre los locales. El vehículo perdió los frenos y chocó violentamente contra una barrera. Silvio se enteró esa misma tarde, cuando los noticieros locales anunciaron que el esposo de Marina había muerto en un accidente automovilístico. Aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar la sonrisa que se dibujaba en su rostro. Su plan había funcionado. Por fin, Eduardo estaba fuera de su camino. Con Eduardo fuera de escena, Silvio pensó que sería más fácil acercarse a Marina. Comenzó a mostrar más interés por su bienestar, asegurándose de que ella lo notara. Con cada interacción, dejaba escapar pequeños halagos o comentarios cuidadosamente pensados para que sonaran inocentes. Sin embargo, Marina, sumida en su duelo, no prestó mucha atención a los intentos de Silvio por establecer una conexión más profunda. Aunque le agradecía su apoyo, no veía en él nada más que un jardinero servicial. Esto solo alimentó más la obsesión de Silvio. Su plan original había funcionado, pero ahora comprendía que deshacerse de Eduardo no era suficiente. Marina aún no lo veía como un igual, como alguien digno de su amor. En su mente trastornada, empezó a convencerse de que todavía había obstáculos que eliminar, cualquier persona o cosa que la alejara de él. Así, lo que comenzó como un simple deseo se transformó en una serie de planes más siniestros. Silvio estaba dispuesto a todo, a mentir, manipular y matar, si eso significaba que Marina finalmente sería suya. Pero el destino de Marina y Silvio estaba lejos de ser feliz, pues la obsesión siempre trae consecuencias fatales para todos los involucrados. Marina, una mujer acostumbrada al confort y la elegancia de una vida adinerada, encontraba difícil enfrentarse a su soledad tras la trágica muerte de Eduardo. Trataba de sobrellevar el vacío rodeándose de la belleza de sus jardines, que seguían floreciendo gracias al trabajo minucioso de su jardinero, Silvio. Para ella, Silvio era una presencia leal y silenciosa, siempre atento a sus necesidades, pero nunca alguien en quien hubiera pensado más allá de un trabajador confiable. Sin embargo, con el paso del tiempo,
Marina sintió que necesitaba apoyo emocional, algo que ni siquiera la belleza de su jardín podía darle. Fue entonces cuando Tomás apareció en escena. Tomás, un amigo de la infancia, había regresado a su vida con la intención de ayudarla a superar su dolor. Aunque era un hombre sencillo, de palabras cálidas y amables, su presencia comenzó a llenar un espacio que Marina creía que jamás podría ocupar de nuevo. Tomás se quedó como invitado en la mansión por semanas, mostrándose siempre dispuesto a apoyarla, escuchándola y recordándole que no estaba sola. La llegada de Tomás fue como una herida abierta para Silvio. Durante años, había imaginado a Marina completamente suya, pero ahora ella no solo estaba dispuesta a recibir afecto nuevamente, sino que mostraba cada vez más señales de dependencia emocional hacia otro hombre. Desde su lugar en el jardín, Silvio observaba las risas compartidas, los paseos entre las flores y, peor aún, como Marina tomaba suavemente el brazo de Tomás mientras caminaban por el sendero de piedras que él mismo cuidaba con esmero. Para Silvio, ese gesto sencillo era un insulto, una muestra insoportable de que su esfuerzo y sacrificio habían sido ignorados. Una mezcla de enojo, celos y una enfermiza sensación de traición comenzó a consumirlo. ¿Acaso Eduardo no había sido suficiente obstáculo? ¿Acaso todo lo que había hecho no era suficiente? Mientras Marina se acercaba más a Tomás, Silvio empezó a detestar su presencia. Sentía que lo había desplazado, robándole el lugar que tanto le había costado imaginarse. Su mente trastornada comenzó a urdir un nuevo plan, esta vez más audaz y directo. Si había logrado deshacerse de Eduardo, Tomás no sería un problema mucho mayor. Pero, en lugar de otro accidente, Silvio diseñó un escenario que haría creer a Marina que Tomás simplemente se había ido, incapaz de lidiar con los fantasmas de su pasado o con los sentimientos que despertaba en ella. Una noche, Silvio se ofreció a preparar el fuego para un asado en el jardín. Tomás aceptó acompañarlo al cobertizo, donde se guardaban los utensilios y el carbón. Mientras conversaban de temas triviales, Silvio encontró el momento perfecto. En un acto frío y calculador, lo atacó por detrás con una pala, golpeándolo con la fuerza suficiente para dejarlo inconsciente. Sin perder tiempo, arrastró su cuerpo hasta una fosa que había cavado días antes en una zona alejada del jardín. Había elegido ese lugar estratégicamente, rodeado de las flores favoritas de Marina, camelias, jazmines, bugambilias y jacarandás, cuyo aroma perfumaría el aire y ocultaría cualquier rastro de lo sucedido. Con el sudor resbalando por su frente y el corazón acelerado, Silvio completó su tarea bajo la luz tenue de la luna. Enterró el cuerpo de Tomás, compactó la tierra y cubrió la superficie con arbustos y plantas, asegurándose de que nada despertara sospechas. Mientras terminaba, un extraño sentimiento lo invadió. Sabía que acababa de cometer un acto atroz, pero no sentía remordimientos. Solo satisfacción. Había eliminado otro obstáculo en su camino hacia Marina. Las flores crecerán aún más hermosas sobre este lugar, pensó con una sonrisa retorcida. Para Silvio, la desaparición de Tomás era una victoria personal. Cada vez que veía a Marina melancólica, estaba seguro de que tarde o temprano se acercaría a él, reconociendo finalmente su lealtad y amor incondicional. Sentía una retorcida felicidad al verla depender de él más que de nadie, convencido de que su plan avanzaba. A medida que pasaban los días, Silvio regresaba constantemente al rincón del jardín donde había enterrado a Tomás. Regaba las flores con una dedicación enfermiza, como si aquel lugar fuera un altar a su obsesión por Marina. Sabía que no descansaría hasta verla completamente suya, sin importar cuántos obstáculos más tuviera que eliminar en el camino. Silvio no se consideraba un monstruo, pero los pensamientos oscuros de controlar a Marina se fueron apoderando de él, hasta que, finalmente, un rastro de desesperación y desesperanza lo llevó a la conclusión de que debía eliminar a todos aquellos que representaran una amenaza en su camino hacia el corazón de la viuda. En su mente, los fines justificaban los medios,
y la violencia le parecía el único camino hacia el amor que deseaba. Semanas después de la desaparición de Tomás, cuando Marina aún trataba de aceptar su soledad y buscaba sentido en la calma aparente de su vida, llegó una carta inesperada. Provenía de Nueva York, y al leer el nombre del remitente, su corazón dio un vuelco: Andrés Sepúlveda. Andrés había sido su primer gran amor, un prometido con quien soñó compartir la vida antes de conocer a Eduardo. Las circunstancias lo separaron. Andrés decidió mudarse a los Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad, mientras que Marina, influenciada por su familia y el peso del tiempo, terminó encontrando estabilidad y amor en Eduardo. En la carta, Andrés le hablaba de cómo nunca pudo olvidarla por completo, de cómo seguía guardando un rincón especial en su corazón para ella. Aprovechando un viaje a Argentina por negocios, decidió buscarla y preguntarle si podían reunirse. Marina, inundada por una mezcla de curiosidad y añoranza, accedió. Pensaba que no había nada de malo en recordar el pasado con alguien que alguna vez significó tanto para ella, pero poco imaginaba el torbellino que esta decisión desataría. La aparición de Andrés desató una tormenta en Silvio. Desde el primer momento en que lo vio cruzar el imponente portal de la mansión, con un ramo de flores en la mano y una sonrisa segura, sintió un nudo de rabia en el estómago. Andrés era todo lo que Silvio no era: elegante, educado, bien viajado y, sobre todo, alguien con un pasado romántico ligado a Marina. El jardinero observaba desde la distancia cómo ella lo recibía con alegría y nostalgia, mostrándole una calidez que, aunque moderada, era suficiente para encender sus celos. Con el paso de los días, las visitas de Andrés se hicieron más frecuentes. Él y Marina paseaban por los jardines, compartían largas conversaciones en la terraza y revivían anécdotas del pasado. Aunque no había indicios claros de romance, Silvio estaba convencido de que Andrés era un peligro, una amenaza tangible para su objetivo de ganar el amor de Marina. Los murmullos, las risas y la complicidad entre ellos hacían que cada día fuera más insoportable. Para Silvio, el regreso de Andrés fue una invasión a su vida, una profanación de lo que él consideraba su derecho exclusivo. Al verlo caminar junto a Marina, comenzó a sentir que Andrés era más que un simple obstáculo, era un enemigo al que debía eliminar antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que si Andrés lograba ocupar ese espacio emocional en la vida de Marina, todo su sacrificio habría sido en vano. Silvio no tenía dudas: Andrés debía desaparecer, y lo haría sin errores ni cabos sueltos. Marina comenzaba a considerar a su antiguo amor como algo más que un amigo. Los paseos se hacían más largos, las risas más frecuentes y las miradas más intensas. El peligro de perderla era inminente, y Silvio no permitiría que nadie más se interpusiera. Aprovechando la confianza que Marina y Andrés tenían en él, Silvio comenzó a cultivar una relación más amistosa con su rival. Después de todo, el jardinero había sido parte de la vida de Marina y Eduardo durante años, era casi un miembro más de la familia. Con astucia, empezó a intercambiar bromas ligeras con Andrés en el jardín, en más de una ocasión, lo ayudó con pequeños encargos para ganar su confianza. En una de esas conversaciones, Silvio fingió admirar la pasión de Andrés por el vino y le habló de una antigua bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Según él, el lugar tenía fama de guardar barricas excepcionales, olvidadas desde tiempos remotos. Propuso visitarla juntos, asegurándole que Marina se sorprendería si regresaban con una botella misteriosa. Andrés, amante de los detalles románticos, aceptó sin pensarlo demasiado. El día pactado, Andrés y Silvio partieron temprano en una camioneta vieja que pertenecía al jardinero. La bodega, tal como Silvio la había descrito, estaba situada en un terreno solitario y rodeada de maleza. Una vez allí, Silvio fingió buscar una entrada mientras Andrés exploraba el interior. Pero cuando éste bajó al oscuro sótano en busca de los supuestos barriles de vino, Silvio lo siguió con paso firme, llevando una pala de hierro que justificó como una herramienta para despejar el lugar.
Mientras Andrés revisaba los estantes polvorientos, Silvio atacó. Un golpe certero en la parte trasera del cráneo lo dejó inconsciente al instante. Silvio no dijo una sola palabra mientras la sangre comenzaba a teñir el suelo. Respiraba con fuerza, temblando por la mezcla de miedo, adrenalina y una retorcida satisfacción. Arrastró el cuerpo hasta la camioneta. No hubo testigos, ni huellas que dejaran rastros. Para todos, la bodega era solo un lugar olvidado en los márgenes de la ciudad. Con el cuerpo cargado, Silvio volvió a la mansión, ya con el plan completamente delineado. Ya entrada la noche, aprovechó la tranquilidad del entorno. Había elegido previamente un rincón en el jardín, cerca de un macizo de magnolias, flores que Marina adoraba y cuidaba con especial esmero. Sabía que nadie sospecharía si manipulaba el terreno allí. Con una pala, cavó hasta formar un hoyo lo suficientemente profundo como para que jamás encontraran el cadáver. Envuelto en una lona plástica para minimizar olores y filtraciones, Silvio depositó el cuerpo de Andrés en la tumba improvisada. Mientras arrojaba las últimas paladas de tierra, sintió una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Su corazón latía frenéticamente. Cada vez que la pala golpeaba la tierra, era como enterrar no solo a Andrés, sino también su propia humanidad. Terminó el trabajo cubriendo el área con nuevo césped y plantando un par de magnolias más para disimular cualquier rastro. Con el suelo regado y las plantas luciendo frescas, ni siquiera los ojos más entrenados notarían que allí, debajo, yacía el cuerpo de Andrés. Al día siguiente, cuando Marina preguntó por él, Silvio le dio una explicación que había preparado minuciosamente. Dijo que tenía que regresar a Nueva York. Recibió una llamada urgente anoche. Lo vi empacar apresurado y partir en un taxi. Dijo que después te llamaría. Marina, aunque extrañada por la repentina partida, no dudó de las palabras de Silvio. Después de todo, Andrés había estado mencionando problemas laborales en sus últimas conversaciones. Pasaron los días y, al no recibir noticias de él, comenzó a preocuparse, pero Silvio siempre encontraba formas de tranquilizarla. Para Silvio, el jardín se había convertido en un altar secreto. Cada vez que Marina se detenía junto a las magnolias, admirando su belleza, él contenía una sonrisa. Aquellas plantas, símbolo del cariño de Marina, escondían a su mayor enemigo. Con Andrés fuera del camino, Silvio sintió que la distancia entre él y Marina volvía a reducirse. Ella se mostraba triste, más sola que antes, y él siempre estaba allí, escuchándola, ofreciéndole su presencia constante. La retorcida satisfacción que sentía al verla sin nadie más que él lo embriagaba. Lo que Marina ignoraba era que alguien más también estaba buscando a Andrés. Su hermana menor, Valeria Rojas, no se tragó la historia de que su hermano había regresado repentinamente a Estados Unidos. Andrés siempre le avisaba de cualquier cambio de planes, y su última llamada había sido días antes de desaparecer, emocionado por reencontrarse con Marina. Valeria era una mujer de carácter fuerte, periodista neoyorquina, acostumbrada a seguir su instinto. Cuando notó que los registros migratorios no mostraban ninguna salida de Argentina a nombre de su hermano, supo que algo andaba mal. Sin perder tiempo, tomó el primer vuelo a Buenos Aires con una sola misión: descubrir la verdad. La mañana en que Valeria llegó a la mansión de Marina, ésta había salido a una reunión, dejando la casa en manos de sus empleados. Silvio, con su rutina habitual, trabajaba en el jardín cuando vio un taxi detenerse frente a la propiedad. Del auto bajó una mujer de unos 35 años, de cabello oscuro y expresión seria. Se movía con determinación, su rostro reflejando una mezcla de cansancio e impaciencia. ¿Está Marina?, preguntó Valeria con tono firme cuando Silvio se acercó. No, señora. Salió hace poco, pero no tardará en volver, respondió Silvio con su tono habitual, tranquilo y servicial. Perfecto. Entonces esperaré aquí, dijo ella, cruzando los brazos. Silvio intentó mantener la compostura,
pero algo en la mirada de Valeria le advertía que aquella mujer no se iría sin respuestas. Valeria no era como Marina, quien confiaba en Silvio sin dudar. Ella tenía el instinto afilado de una periodista acostumbrada a detectar mentiras. «Tú trabajas aquí, ¿verdad?», preguntó, escudriñándolo con la mirada. «Sí, hace años ya», respondió Silvio con una sonrisa forzada. «Entonces dime algo. ¿Fuiste tú quien vio a mi hermano por última vez? Porque no hay registros de que haya tomado ningún vuelo a Estados Unidos». La sangre de Silvio se heló por un instante. No lo había considerado. Creyó que inventar la excusa del viaje sería suficiente, pero no había previsto que alguien revisaría los registros migratorios. Pues, sí, él mencionó que saldría, tomó un taxi esa noche. Yo solo vi cuando subió, intentó improvisar. ¿Tomó un taxi? ¿Y qué empresa de taxis era? ¿Pudiste ver la matrícula? Silvio intentó mantener la calma, pero sabía que estaba perdiendo el control de la conversación. Valeria no solo estaba haciendo preguntas, lo estaba acorralando. «No, la verdad no lo recuerdo». «Fue rápido», respondió con evasivas. Pero para Valeria, aquello fue suficiente. Su experiencia le decía que el jardinero estaba ocultando algo. Sacó su celular y comenzó a escribir un mensaje, seguramente tomando nota o enviando la información a alguien más. Ese fue el error que selló su destino. Silvio comprendió que no tenía opción. Si Valeria seguía investigando, descubriría la verdad. La observó una última vez antes de que ella guardara su celular en el bolsillo de su chaqueta y caminara hacia la puerta de la mansión. «Esperaré a Marina adentro», dijo Valeria sin pedir permiso. Pero Silvio, en un movimiento rápido, tomó un rastrillo de metal apoyado en la cerca y, sin darle tiempo a reaccionar, lo alzó con fuerza y lo impactó contra la cabeza de Valeria. El golpe seco hizo eco en el jardín. La mujer apenas logró soltar un gemido ahogado antes de caer de rodillas. La sangre comenzó a deslizarse por su rostro cuando intentó moverse, pero antes de poder siquiera gritar, Silvio tomó el rastrillo y lo clavó en su garganta, asegurándose de que no pudiera emitir un solo sonido más. Su cuerpo convulsionó durante unos segundos antes de quedar inmóvil. Todo había terminado. Silvio permaneció unos minutos observando el cadáver. La adrenalina le golpeaba el pecho, pero no había tiempo para el miedo. Debía hacerla desaparecer antes de que Marina regresara. Por la noche, bajo la lluvia que comenzaba a caer suavemente, Silvio cavó otro hoyo, esta vez bajo el roble más grande de la propiedad. Allí, junto a las raíces fuertes y profundas del árbol, enterró el cuerpo de Valeria. La sensación de triunfo volvió a recorrerlo mientras echaba la última pala de tierra y cubría el suelo con hojas secas para ocultar cualquier rastro. Aquel árbol, símbolo de longevidad y fortaleza, ahora era el guardián de otro de sus oscuros secretos. Cuando terminó el trabajo, tomó el celular de Valeria, revisó los últimos mensajes y lo destruyó a golpes con una piedra antes de lanzarlo a un pozo seco lejos de la propiedad. Silvio regresó a su cabaña dentro del terreno de la mansión, lavó la sangre de sus manos y encendió un cigarro. Había logrado deshacerse de otro obstáculo. Nadie lo sospecharía. Pero en el fondo de su mente, un pensamiento comenzaba a inquietarlo. ¿Cuántos más tendría que enterrar antes de que su plan final se hiciera realidad? Habían pasado varios meses desde la desaparición de Andrés y Valeria. Marina, aunque aún sentía la ausencia de su antiguo prometido, había terminado por aceptar la idea de que simplemente decidió alejarse sin dar explicaciones. El tiempo, junto con las palabras tranquilizadoras de Silvio, habían aplacado su inquietud. Sin embargo, había alguien que no había olvidado a Valeria, su mejor amiga en Nueva York, Luciana Ramírez, también periodista. La falta de noticias, la ausencia de publicaciones en redes y el hecho de que Valeria jamás volvió a tomar un vuelo de regreso encendieron en ella una alarma. Luciana viajó a Buenos Aires dispuesta a encontrar respuestas. La investigación comenzó en la mansión.
Luciana se hizo pasar por una amiga de Marina y, con una excusa, logró acceder a la casa. En su recorrido por la propiedad, notó algo peculiar en el jardín, un grupo de plantas que parecían más frondosas y robustas que el resto. Años de cubrir casos criminales le decían que los cuerpos en descomposición fertilizan la tierra de manera anormal. Por la noche, regresó con un equipo de periodistas y una pala. Ingresó a escondidas, sabía que debía descubrir la verdad. Mientras tanto, todos en la casa descansaban, incluido el jardinero. Ella no estaba preparada para lo que encontraría. Un cadáver. Luego otro. La verdad se iba desenterrando literalmente ante sus ojos. Llamó a la policía, y las pruebas de ADN confirmaron lo inevitable. Los restos eran de Tomás, Andrés y Valeria. Pero eso no era lo más impactante. Cuando la policía interrogó a Marina, la mujer, destrozada, juró no saber nada. Pero había algo más que nadie sospechó. En su jardín encontraron otro cuerpo, más antiguo. Era de su querida ama de llaves y cocinera, quien un día desapareció dejando una carta en la que decía que debía regresar a su país, Bolivia. Lo que ella no sabía era que había descubierto el amor obsesivo de Silvio y estaba dispuesta a contarlo todo a los esposos de la Torre. Silvio había acabado con su vida ahorcándola con una cuerda y enterrándola en el jardín. La revelación destrozó a Marina. Todo este tiempo, el hombre en quien confió ciegamente, el fiel jardinero que siempre la apoyó, era el monstruo detrás de todas las muertes. La policía interrogó a Silvio, quien fingía sorpresa, pero los forenses encontraron huellas suyas en los restos de cada cuerpo y pruebas de que había manipulado los frenos del auto de Eduardo años atrás. Cuando los oficiales entraron a su cabaña para arrestarlo, descubrieron algo mucho peor. Las paredes estaban llenas de fotografías de Marina. Momentos capturados sin que ella lo supiera. Retratos de ella durmiendo, bañándose, sonriendo. Pero lo más escalofriante eran los dibujos, bocetos donde ella aparecía vestida de novia, junto a él. También se encontró recortes de cabello guardados en cajas, ropa interior desaparecida de Marina y diarios con confesiones de amor que poco a poco se volvieron macabras y obsesivas. En un giro impactante, al verse acorralado, Silvio intentó llevarse a Marina con él. Con un cuchillo en mano, corrió hacia la mujer, dispuesto a acabar con su vida para que nadie más la tenga. Sin embargo, un disparo de la policía le atravesó el pecho antes de que pudiera tocarla. Sus últimas palabras, entre risas y sangre, fueron: Marina, éramos el uno para el otro, yo, te amé más que nadie. Silvio murió en el suelo de la mansión que tanto amó. Pero su legado de horror siguió vivo. Marina no volvió a ser la misma. La culpa la consumió al darse cuenta de que las personas que desaparecieron a su alrededor lo hicieron porque ella los amó o les dio su confianza. Días después del juicio, Marina se encerró en su casa. No respondía llamadas, no hablaba con la prensa. Finalmente, una mañana, su nueva ama de llaves la encontró en su jardín. Marina estaba colgada de un gran árbol del jardín, con una soga al cuello y una sola nota en su mano. Nunca debí amarlos. La devastación de Marina muestra cómo cargar con culpas ajenas puede llevarnos a la ruina. Aunque Silvio fue el verdadero culpable, ella no pudo superar la culpa de lo sucedido, una tragedia común cuando no tenemos apoyo emocional o perdón hacia nosotros mismos. En esencia, esta historia nos recuerda la importancia de controlar nuestras emociones más oscuras, aprender a reconocer señales de peligro en las relaciones humanas y la inevitabilidad de la justicia, aunque tarde en llegar. También nos invita a reflexionar sobre cómo lidiamos con el dolor, la confianza y la culpa, buscando siempre un camino de sanación antes que de destrucción. Gracias por acompañarme en este relato sombrío, cargado de suspenso, intriga y terror. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita. Lo que viene será aún más escalofriante, lleno de misterio y emociones intensas. Y si te gusta lo que escuchas,
No olvides compartir el canal con tus amigos o familiares.